Gracias a todos por continuar con Noticias Telemicro. La nueva ley del notario público divide a este sector y lo enfrenta en la justicia dominicana. Nuestra compañera Mayra Ogando con más detalles en la siguiente historia del conflicto. Una parte de los notarios agrupados en el movimiento Igualdad Notarial visitó este viernes al presidente de la Suprema Corte de Justicia para exponerle su desacuerdo con la ley 140-15 por entender que su aplicación resultaría catastrófica para el país. Además de someter ante la Fiscalía del Distrito Nacional a la directiva del Colegio de Notarios por el supuesto uso incorrecto de más de 300 millones de pesos del Fondo de Pensiones de los Notarios, advierten que llevarán el caso hasta el Constitucional. Y lo han usado en beneficio de quienes dirigen el colegio. Pero además, esa ley de notarios, ese artículo, lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, no puede derogarse, porque son derechos adquiridos del notariado dominicano. Y la ley 140-15 se llevó de paro lo que son los derechos adquiridos de los notarios y por ende viola el artículo 110 de la Constitución, que tendrá que ser revisado. Este grupo de notarios prácticamente objeta en su generalidad la ley 140-15, incluso hizo saber que durante su conocimiento en el Congreso abandonaron la comisión de redactores en rechazo a la composición de la misma. El año de discusión o de análisis de esa ley tendrá que desembocar indefectiblemente en una revocación de esa ley, una derogación de esa ley para abocarnos a una ley que pueda cumplir con el servicio público que está llamado a desempeñar el notario. Conforme explicaron, en la antigua legislación, la 89-05, en su artículo 10, se establecía que el notario debía aportar 100 pesos a su fondo de pensiones, lo que a la fecha tenía un monto de 300 millones de pesos, pero que en la nueva ley, en el artículo 13, se liberan los mismos y se dispone que puedan ser usados en gastos administrativos. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Otra información, el Ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de comercialización de las gasolinas, el gasoil, el gas licuado de petróleo y el gas natural para la próxima semana. El galón de gasolina premium se venderá a 190 pesos con 60 centavos y la regular 173 pesos. El gasoil premium se ofertará a 150 pesos y el regular a 142 con 40 centavos. El Ministerio de Industria y Comercio informó que el precio del gas licuado de petróleo se mantiene a 80 pesos con 80 centavos y el gas natural 28 pesos con 44 centavos. Debido a una vaguada localizada en los niveles altos de la atmósfera que ha provocado lluvias en gran parte del país, el Centro de Operaciones de Emergencias informó este viernes que mantiene el nivel de alerta para varias provincias. Alerta verde para San Pedro de Macorís, Tomayor, El Ceibo y La Altagracia. También está en alerta verde Monte Plata, Elías Piña y Dajabón. Autoridades exhortan a la población dar continuidad a los boletines emitidos por los organismos de socorro. Pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a posibles crecidas e inundaciones de ríos, arroyos y cañadas. A propósito de conmemorarse hoy el 52 aniversario del golpe de Estado del presidente Juan Bosch, nuestra compañera Frances Pineda nos tiene preparado un reportaje especial. Veamos. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. El 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses en el cargo, el presidente Juan Bosch fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elías Güesing y Güesing y sustituido por una junta militar de 3 hombres. Bosch volvió a exiliarse en Puerto Rico. A menos de 2 años, un descontento creciente generó otra rebelión militar, el 24 de abril de 1965, que exigía la restauración de Bosch. Los insurgentes, al mando del coronel Francisco Alberto Camaño. El 28 de abril, los Estados Unidos entran a la contienda enviando 42.000 tropas al país. Debemos admitir que en la República Dominicana
estamos obligados a avanzar deprisa. Tan deprisa como sea posible hacerlo sin salirnos en momento alguno de las normas democráticas. Se formó un gobierno interino y se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio de 1966. Bosch regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército otra vez si ganaba. Fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos. El profesor Bosch, durante su mandato, rebajó el sueldo de los funcionarios y del presidente. Este último sufrió una reducción de 5.000 a 500 pesos. No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. Además, promulgó una nueva constitución en 1963, la cual contemplaba la libertad sindical, condenaba el latifundio, prohibía a los extranjeros poseer tierras en el país y la ley que establecía un tope para el precio del azúcar. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos. Todas estas medidas, unidas a otras tantas, propiciaron que la Iglesia Católica y la oligarquía de la época se distanciaran del gobierno de Bosch. Este gran dominicano nació el 30 de junio de 1909. Fue historiador, cuentista, novelista, ensayista y político. A comienzo de la dictadura de Trujillo, se marchó al exilio y en 1939 fundó el Partido Revolucionario Dominicano PRD, el cual pudo traer al país después de la caída del régimen y participar en las elecciones de 1962. Años más tarde, en 1973, fundó el Partido de la Liberación Dominicana PLD. El profesor Bosch murió en noviembre del 2001 y a 52 años de su derrocamiento se recuerda hoy como uno de los políticos dominicanos más ilustres. En un reportaje especial, Frances Pineda, Noticias Telemicro. Ahora pasamos a nuestro segmento de las informaciones internacionales y el tema de toda esta semana ha sido la agenda del Papa Francisco en Estados Unidos. Hoy ofreció un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Anabel de la Rosa con los detalles. Paso contigo. Buenas tardes, Anabel. Cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La mañana de este viernes, el Papa Francisco llegó a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a ofrecer un discurso en el marco del 70 aniversario de la fundación del organismo. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibe a su homólogo de China en la Casa Blanca. El Papa Francisco se pronunció en español sobre los temas de alcance mundial que más le preocupan, entre ellos la crisis ecológica que pone en peligro la especie humana. Abogó por una incidencia equitativa de todos los países en la toma de decisiones y denunció la sumisión asfixiante que sufren los países en desarrollo por los sistemas crediticios que generan pobreza. El sumo pontífice también se refirió a los graves problemas vinculados al narcotráfico, que acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción, también de la explotación sexual y prostitución, al trabajo esclavo, al tráfico de personas y de drogas, al terrorismo, al crimen internacional organizado y a la pobreza extrema. El presidente estadounidense Barack Obama encabezó hoy en la Casa Blanca la ceremonia de bienvenida a su homólogo chino Xi Jinping, quien realiza su primera visita de Estado a ese país.
Obama mostró su satisfacción por la presencia del dignatario y señaló que las dos naciones trabajarán en conjunto con vista a demostrar sus capacidades inigualables para conformar el curso del presente siglo y abordarán sus diferencias de manera franca. La cifra de los peregrinos muertos en la estampida acaecida en Mina, cerca de la Meca, en Arabia Saudita, ayer ascendió a 1.300 y otras 2.000 resultaron heridas, según el último balance de las autoridades, que negaron tener responsabilidad en ese suceso y aseguran que hubo falta de disciplina por parte de los peregrinos. 6 inmigrantes murieron luego de que el vehículo en el que viajaban se volcó en medio de una persecución policial en la localidad de Eknat, en Texas, Estados Unidos. Asimismo, otras 7 están hospitalizadas y 2 más se encuentran bajo custodia de las autoridades. Y un narcosubmarino en construcción fue encontrado por las autoridades en un manglar en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. La Armada aseguró que construir un semisumergible de este tipo puede tener un costo de entre $500,000 y $1 millón, por lo cual su incautación fue un duro golpe a las bandas criminales. Según las informaciones oficiales, en la zona donde fue hallado el aparato operan miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con esto concluimos. Que tengan todos un feliz fin de semana. Paso contigo al set central. Tremendo hallazgo. Gracias, Anabel de la Rosa. Pausamos nuevamente. Cuando retornemos les traemos la reacción de algunos senadores sobre la distribución del presupuesto de Estado de 2016. No se vayan.